Miraflores TV Digital cambia su propuesta cotidiana porque todos nosotros debemos ser escuchados, ampliando nuestros contenidos en vivo y el desarrollo de la actualidad cultural, política, social, científica y deportiva, lo que pasa en Perú, en Sudamérica y el mundo que nos rodea. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes, de 7:55 a 8:30 de la mañana. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma Michelsen. Estamos en la plataforma de Miraflores TV Digital. Para no hablar del coronavirus al comienzo, vamos a hablar de que el Jurado Nacional de Elecciones va a proclamar hoy los resultados y entregará las credenciales a los congresistas electos. Esta ceremonia se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones de Lima. Esto es en San Borja, por supuesto, y será presidida por el titular del Jurado Nacional de Elecciones y los miembros que conforman el Pleno. El Pleno suscribirá hoy día el acta general de proclamación de los resultados de las elecciones congresales y entregará las credenciales a los 130 parlamentarios que resultaron elegidos en dichos comicios. La ceremonia se realizará en sesión pública y bueno, la ceremonia se realizará en sesión pública desde las 10 horas en el Centro de Convenciones. La referida acta general consigna el resultado del cómputo al 100%. Yo lo que me pregunto por qué eso no ha sido hecho público desde hace tiempo y cómo es que deciden quiénes van a ir hoy día a esta ceremonia. Y hay otro detalle interesante que quería contarles. Y usted se ha puesto a pensar si le vienen los síntomas del coronavirus, ¿dónde iría a preguntar si son esos los síntomas o si usted lo tiene? Bueno, Chile ha contemplado este asunto y ha hecho público que las entidades privadas que manejan la salud podrán dar esta atención, pero que podrán cobrar o cobrarán un máximo de $24 por estas pruebas. Esto ha hecho de que la gente proteste en Chile. Bueno, en Chile están protestando por todo ahora. A veces pienso que aquí también tendría que pasar de vez en cuando. El asunto está que tú tienes los síntomas, estás con mocos, con fiebre, con tos, que son los mismos síntomas de cualquier gripe, pero se te ha metido en la cabeza, como hay tanta gente que siempre piensa lo peor, va a querer saber. Aquí en el Perú
hay que ir a un hospital público y saber si tienen los reactivos, el kit, porque es un kit, que creo que cuesta como $10 y que se han traído, si no me equivoco, un máximo de 300 kits para los hospitales públicos. Pero en Chile lo que han decidido es que las entidades privadas también puedan participar en esta investigación, pero podrán cobrar por eso. Y podrán cobrar hasta $24. Y alguien preguntó que por qué eso no es gratis, y es porque se trata de que sea legislado en relación a la medicina privada. El Ministerio de Salud de Chile informó este jueves que son obligatorios los precios tope para las pruebas del virus COVID-19, lo que ha generado polémica en el país del sur porque por el monto que se ha establecido, $19, o sea, digamos, 20.000 pesos chilenos, equivale a $24, y bueno, es dinero. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, detalló que para evitar el abuso de los centros privados, se ha publicado en el diario oficial chileno el monto máximo para las pruebas de coronavirus como un tope de 20.000 pesos, unos $25 más o menos. El costo para el Estado de Chile es de $14 en los lugares donde se tienen que hacer gratuitamente. Bueno, dejemos ese tema de los chilenos y les vamos a contar cuáles van a ser los videos que tenemos listos para transmitírselos mientras contamos de algunas otras cosas. Bueno, llegaron los periódicos. Hildebrand ha sacado una nota terrible, dice: el cuento de Chisman, el intento de limpiar a Alan García mostrando un intercambio de mensajes sin valor jurídico, no es un gesto ni moral ni sentimental, es el plan para parar un proceso de extinción de dominio que podría terminar el embargo de todas las propiedades del expresidente que supuestamente se obtuvo con dinero de dudosa procedencia. Bueno, La República tiene un artículo muy interesante. Los Graña lo cuentan todo, mientras Jorge Barata revela pagos ilícitos a 9 codinomes por el proyecto de Olmos. Nueva vía en Costa Verde ya une a San Miguel con La Perla. ¡Qué buena noticia! Bueno, sigamos con lo que serían nuestros videos. La Organización Mundial de la Salud dice que ningún país puede asumir que no va a tener casos de coronavirus. En Arequipa, y esto es una buena noticia, los militares realizan trabajos de limpieza tras la caída de huaicos. Bien. Hay un primer caso de coronavirus sospechoso en Lambayeque. Luego de haberse escrito esto, aparentemente se ha descartado. Muñoz inaugura tramo de megaobra vía Costa Verde con unirá Chorrillos y Callao. Lo que me llama la atención en esto es que la placa dice como que esto fuera una obra
de este señor alcalde cuando la obra no es de él. Muñoz está entrando a un juego peligroso de poner placas e inaugurar cosas que otros comenzaron. Metro de Lima, una persona falleció en las vías del tren en la estación de Angamos. Decomisan más de 1 millón de cigarrillos de contrabando en Chiclayo. Que los quemen. Rusia. Putin dice que le aconsejaron usar un doble por seguridad, pero que él se negó. Bueno, hay toda una leyenda de que hay un doble de Putin y que también el presidente norteamericano tiene su doble también. ¿Cómo será? También lo tendrá nuestro presidente. Bueno, en relación al tema del Metro de Lima, ha sido lamentable lo que ha sucedido. Un joven que estaba en estado mental de depresión al máximo y que además tiene una enfermedad mental desde hace tiempo, decidió lanzarse a los rieles del tren en la estación de Angamos, siendo este el primer caso que se da en nuestro metro, porque la mayoría de los metros del mundo son usados como método de suicidio. El fallecido es un joven de 23 años que no portaba documentos de identidad. Lamentablemente el levantamiento del cuerpo se demoró horas porque no llegaba la fiscal Diana Alcarraz de la primera fiscalía y esto tuvo paralizado al metro por horas. Recién el servicio del metro se reanudó en la tarde, luego de que fue parcialmente suspendido horas antes por la muerte de una persona en la estación Angamos, en San Borja, debido a que se arrojó a los rieles del tren. El fallecido debería ya saberse quién es, ¿no? Para eso tenemos este nuevo sistema tan eficiente. Hasta ahora se ha dicho que el Perú es uno de los países donde el 99% de los peruanos tienen registradas sus huellas. No portaba documentos y ha sido enviado a la morgue como NN. Lamentable tema. Bueno, ¿qué cosa ha pedido el Papa para esta cuaresma? Cuaresma se llaman los 40 días previos a la Semana Santa. El Papa ha pedido algo que va a ser imposible, que los católicos no usen sus teléfonos, que dejen de lado. El Papa Francisco pide a los católicos que dejen los dispositivos tecnológicos para priorizar el Evangelio durante los 40 días de Cuaresma. A nuestro productor Máximo le podrían pedir 40 minutos, pero 40 días, a mí me podrían pedir máximo 4 horas. Y eso que yo ya estoy viejo, o sea, el Papa está pidiendo cosas imposibles. El Papa Francisco, que me parece que no está muy bien de salud, hay quienes han dicho también que está con el coronavirus, pidió a los fieles que dejen sus celulares durante la Cuaresma. Mientras tanto se da cuenta que ha suspendido la asistencia a celebraciones en Roma por estar supuestamente con una gripe muy fuerte. El articulista de la agencia France Press
lo presenta el tema como un tema imposible. Qué horror, dice, vivir 40 días sin smartphone. El Papa Francisco pidió a los fieles que vean esta cuaresma como un incentivo para alejarse de los dispositivos tecnológicos y dejar los comentarios ofensivos en el internet. Bueno, eso de dejar los comentarios no es ningún problema, pero eso de que te impidan que para cumplir con la cuaresma, y si no lo haces te vas a ir al infierno, creo que el diablo debe estar muy feliz porque el infierno se va a llenar de gente, porque cuánta gente van a cumplir, ni siquiera viejitas de 90 años que yo veo circulando acá y que tienen su celular y que chismean y hablan entre ellas. ¿Ustedes creen que ellas, perdón, le van a hacer caso al Papa? El pasado miércoles 26 de febrero se llevó a cabo la misa de miércoles de cenizas, y en esta misa, ante una multitud de fieles congregada en la plaza de San Pedro, el Papa dijo que había que respetar 40 días, que los verdaderos católicos hacen ayuno, renuncian a los lujos de la vida y deberían dejar de usar sus celulares. El camino a través del desierto cuaresmal es el tiempo propicio en nuestra vida para apagar la televisión y abrir la Biblia, desconectarnos del celular. Fíjense, voy a cumplir 80 años. En mi época estaba prohibido que los católicos leyéramos la Biblia. Ahora te dicen que la leas. Desconectarnos del celular y conectarnos al Evangelio para renunciar a tanto palabrerío, a tanta crítica inútil, dice el Santo Padre, el Papa, vamos a decir. Para estar más tiempo, dice, con el Señor y dejar de que transforme nuestro corazón, dijo el Papa Francisco. Según informa el Servicio de Noticias del Vaticano, la cabeza de la Iglesia Católica aseguró que en tiempos de redes sociales existe demasiada violencia verbal, así como palabras ofensivas e hirientes que se van amplificando por el alcance del Internet. Uy, uy, uy. A propósito de coronavirus, ha muerto Seyed Hadi Khoruzskah, ex embajador de Irán en el Vaticano. Espero que no sea él el que haya contagiado al Papa. El ex embajador de Irán en el Vaticano, del nombre que ya dije y que no pienso volver a repetir, murió a los 81 años por coronavirus en el hospital Masjanesham en Teherán. Él se desempeñó como asesor del ex ministro de la Oficina de Estudios Políticos e Internacionales. Mientras tanto, como noticia de Yapa, te repiten que el Papa Francisco se resfría y cancela una misa en medio de una creciente preocupación en Italia por el coronavirus. Bueno, también otra mujer en Teherán, en Irán, la vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y de la Familia de Irán, Masumeh Ebtekar, se ha contagiado de coronavirus y permanece en cuarentena en su casa. La prueba de coronavirus dio positivo a esta señora.
y fue realizada después de que presentara los primeros síntomas de esta enfermedad. Bueno, están muy preocupados en el Vaticano por esta cancelación que ha hecho el Papa de varias ceremonias por esto que muchos suponen y piensan que es un coronavirus. Ahí tiene producción una excelente foto del Papa resfriado. ¿Por qué no la miramos un ratito? Ahí está, muy bien. Bueno, habrá que decirle que se mejore. Ahora, como pasa en estos tiempos, y ha pasado siempre, tiene una ligera indisposición. Y tiene 83 años ya. Vamos a ver algunos otros datos que nos puedan interesar sobre el coronavirus. España registra ya 10 contagiados en solo 24 horas. Las medidas extraordinarias que toma Kim Jong para luchar contra el coronavirus son extremas en Corea del Norte. Coronavirus, China prohíbe completamente el comercio y el consumo de animales salvajes. Y el ahora, Brasil, segunda prueba, confirma el primer caso de coronavirus en Sudamérica. España registra 11 contagiados en solo 24 horas. Bueno, antes era otra cifra. Reino Unido, autoridades piden aislamiento a los británicos que regresen de Italia. Coronavirus produce que los cortes de pelo o cortes de cabello, como quieran, en China estén prohibidos. La Organización Mundial de la Salud insta al mundo a prepararse para una eventual pandemia, eso lo leemos todos los días. China prohíbe completamente el comercio y consumo de animales salvajes, ya lo dijimos. El canciller peruano anuncia que habrá controles a turistas que lleguen de los países afectados por el coronavirus. Muere una 10ª persona en Italia por el coronavirus. Ya hay más de 300 contagiados. Bueno. Hay un misterio. Según los españoles, ¿cómo puede darse un caso autóctono? O sea, que se haya generado en el pueblo por un paciente sevillano que no ha estado en contacto con ningún extranjero, no ha salido de Sevilla, no ha viajado ni ha estado con turistas. Esto lo ha convertido en una novedad a este personaje. España ya tiene casos autóctonos del coronavirus. Un paciente sevillano se convierte en el primer contagio local que se conoce. ¿Será un caso autóctono?, se preguntan los científicos. Hasta el momento todos los casos diagnosticados o bien habían sido contagiados en el extranjero o estaban originados por alguien que lo había contraído en alguna zona de riesgo. En este sentido, este caso es único, por primera vez y en alguien ingresado hace 6 días. Bueno, esto pone en el tablero de este ajedrez que es de alguna manera la vida, los billetes. Se está diciendo de que es necesario tener muchísimo cuidado con la transmisión de este coronavirus
a través de los billetes, ya lo he leído en varias oportunidades. Bueno, el tema es, para nunca terminar y para permitir una cantidad enorme de dejar volar la imaginación, ¿no es verdad? Ahora, vamos a hablar un poco en serio. Lo que debemos saber realmente y lo que se sabe por el coronavirus. El Reader Digest, que edita la revista Selecciones, está distribuyendo a nivel mundial gratuitamente una especie de manual para evitar el contagio, y nos explican que los virus resultan en cierta forma unos enemigos tan poco imponentes que parece mentira que nos puedan causar tanto daño siendo tan chiquitos. Las alertas son cada vez más notorias y este virus comienza a propagarse rápidamente. ¿Qué es este coronavirus 2019? Reciben los coronavirus su nombre por las puntas brillantes que se observan en la superficie del virus mediante microscopios electrónicos. Y estas puntas o púas que salen en la superficie del virus se asemejan a una corona. Pertenecen a la familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfrío común hasta el síndrome respiratorio agudo severo SARS o el síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS. Los primeros casos se vincularon al mercado de pescados y mariscos de Wuhan en China, donde se comercializaban con decenas de peces, reptiles, murciélagos y otros animales vivos y muertos. No se conocen bien los orígenes del virus, pero según se desprende del análisis de varios de sus genomas, se cree que habría podido originarse en murciélagos y haberse transmitido a los camellos en algún momento en el pasado lejano. En el 2002, la chiveta o gato de Algalia transmitió en China al ser humano el coronavirus causado del SARS. Hay otros coronavirus conocidos que circulan entre animales y que todavía no han infectado al ser humano. Hasta el momento no hay pruebas de que los perros y los gatos domésticos puedan infectarse con coronavirus. ¿Cuáles son los síntomas? Ojo, los coronavirus pueden causar desde el cuadro de leve fiebre, tos seca, hasta una neumonía que puede ser mortal. Se calcula que un 20% de los pacientes infectados con el nuevo coronavirus tienen síntomas graves. Las personas que tengan otros problemas de salud como asma, diabetes y enfermedades cardiovasculares son más vulnerables. Bueno, vamos a hacer la lista de los síntomas. Secreción nasal, eso también viene con resfrío. Dolor de cabeza, viene con diferentes razones. Tos puede ser también la que tengan los fumadores. Dolor de garganta, fiebre, malestar general. En general, los coronavirus humanos se transmiten de una persona infectada a otra a través del aire al toser y estornudar. Contacto personal cercano, como tocar o estrechar la mano,
tocar un objeto o superficie con el virus para luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos. También se transmite, ojo, a través de las heces. ¿Cuáles son los tratamientos para las infecciones por coronavirus? No existen tratamientos específicos. Sin embargo, se pueden aliviar los síntomas. Tomar medicamentos de venta libre para el dolor, la fiebre y la tos. Sin embargo, no usar aspirina con los niños, ni tampoco medicamentos para la tos a menores de 4 años. Es importante tener un humidificador de ambiente o tomar una ducha caliente para ayudar a aliviar el dolor de la garganta y la tos. Es necesario descansar bastante. Es necesario beber muchos líquidos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las medidas más eficaces para prevenir los coronavirus son: 1. Lávese las manos frecuentemente, conviértase usted en un Pilatos. Lávese las manos con frecuencia. Si quiere hacerlo con un desinfectante a base de alcohol, o solamente es necesario hacerlo con agua y jabón. Adopte medidas de higiene respiratoria, o sea, al toser o estornudar, cúbrese la boca y la nariz con el codo, flexionándolo o con un pañuelo, y tire el pañuelo inmediatamente a la basura y lávese las manos con un desinfectante de manos que puede ser a base de alcohol o con agua y jabón. Evite reuniones sociales, o sea, lo recomiendan de la siguiente manera: mantenga el distanciamiento social, mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, sobre todo con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección del 2019, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, pueden inhalar el virus. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. Pregunto, ¿está el ceviche en esto? No dice nada. Manipule la carne cruda de cualquiera que sean los elementos que usted utilice, o sea, carne de vaca, carne de pollo. Manipule la leche y los órganos de animales con cuidado a fin de evitar la contaminación cruzada con alimentos crudos, con arreglo a las buenas prácticas sobre inocuidad de los alimentos. En cuanto a la mascarilla, resulta que es un cuento. Si está usted saludable, no necesita llevar mascarilla, a no ser que atienda a alguien quien se sospeche que tenga la infección. Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos para que no contagie a otros. Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con lavado frecuente de manos o con una solución hidroalcohólica con agua o jabón. Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante o agua y jabón. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la mascarilla. No toque la mascarilla mientras la usa y si lo hace, lávese las manos.
cámbiese la mascarilla de los que han robado con Odebrecht y con otras entidades, las otras entidades que han robado con las otras entidades que existen brasileras, la están pasando piola. Hay algunos medios que andan diciendo que la gripe mata más que el coronavirus, pero esto dicen que no ayuda a entender el problema. Bueno, hoy día es viernes, ¿no? Vamos a cerrar nuestra computadora, leamos los periódicos, a ver si nos dicen algo diferente en relación. La República, si Odebrecht no cumple, se le revocará los beneficios. Procuradora del caso Lavallato, Silvana Carrión. Los colaboradores se han comprometido con la entrega de información y los fiscales deben evaluar si cumplen. Hasta el momento son 600 las personas y 34 empresas nacionales y extranjeras que están comprometidas con el caso Lavallato. Gran titular de la República, confesiones ante la Fiscalía Especial. Los Graña lo cuentan todo, mientras Jorge Barata revela pagos ilícitos a nuevos, en este caso son 9 codinomes por el proyecto Olmos. 2 sospechosos de coronavirus en evaluación en Puno y en Chiclayo. Ya fueron descartados, tengo entendido, como noticia de último momento. Nueva vía en Costa Verde ya une a San Miguel con La Perla. Esto es una maravilla. Y el otro periódico dice que se llama Hildebrand en sus 13, dice que el cuento, que lo de la señora Chessman, pareja del expresidente Alan García, es un cuentazo. El intento de limpiar a Alan García mostrando un intercambio de mensajes sin valor judicial no es un gesto ni moral ni sentimental. Es un plan para un proceso de extinción de dominio que podría terminar en el embargo de propiedades que el presidente obtuvo con dinero de muy dudosa procedencia. Muestran 3 casas, incluyendo una embarcación, retención y detención de diferentes personalidades. Es lo que tiene Hildebrand en su interior. Pero lo curioso es que haya usado este único titular que suena a muy antiaprista. En mala praxis, el gobierno anunció el incremento del presupuesto del Seguro Integral de Salud. No era verdad, lo que ha habido es una disminución de recursos. Crucemos los dedos con el coronavirus, por supuesto, también tenía que sacar algo sobre el asunto. La elusiva SUNAT. Uy, uy, uy. De arriba a abajo, Nahil Hirsch, Tania Quispe, Víctor Ramos y ojo, síganle los pasos a Víctor Sigiyama, que cambiaba a las empresas liquidadoras para hacer negocio con esto. El cuento de Chessman, ese tema de la SUNAT lo está manejando con valentía César Hildebrand. Nos guardaremos para el lunes, a fin de no quitarle la primicia, para hablar de ese tema de la SUNAT. ¿A quién acusan de ser un pedófilo Caleta? Ah, se apellida Caleta. Qué gracioso.
Bueno, se nos acaba la semana. ¿Hay algo importante que nos quiera contar el productor? ¿Alguna imagen, algún video? Lo cierto es que el mundo está girando sobre un virus. Ese ser, no sé si es un ser, ese bichito, no sé cómo llamarlo, está poniendo de cabeza al mundo entero. Mientras el presidente de Estados Unidos se la da de Superman y dice que en Estados Unidos está seguro que está dominado esta enfermedad del coronavirus. Pondremos la canción con la esperanza de que el mundo sea mejor. Despediremos la semana. Esperaremos, si Dios quiere y el directorio de esta honorable plataforma lo permiten, despedirnos hasta el lunes diciendo, como decimos siempre, colorín colorado, el programa se ha terminado. Con Radio Francia se habrán quedado y espero que sin coronavirus en el Perú nos habremos quedado. Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será mucho mejor. Se callará el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. 11 de la mañana en París. Sintonizan Radio Francia Internacional en este viernes 28 de febrero. Media hora de programas por delante que empezamos con este noticiero y Pilar Pérez en los controles. Lucía Valentín. Crece la tensión entre Turquía y Rusia tras la muerte de 33 soldados turcos en bombardeos del régimen sirio. Ankara ha respondido matando a 16 milicianos sirios y anunciando que deja de contener el flujo de migrantes que parten rumbo a Europa. Se confirma la aparición de nuevos focos de infección por el nuevo coronavirus. La epidemia se estabiliza en China, pero se expande en Corea, Italia e Irán. Varios altos cargos del régimen iraní fueron contaminados. Se reportó una veintena de muertos y más de 200 contagios en el país, que ha decretado el cierre de todos los centros educativos hasta nueva orden. Expertos de la ONU exigen la liberación en El Salvador de 3 mujeres encarceladas por haber abortado. La interrupción voluntaria del embarazo está penada con hasta 20 años de prisión en este país centroamericano. Noticias en la sintonía de Radio Francia Internacional y también en rfimundo.com. Fuerte tensión entre Rusia, Turquía y el régimen sirio en la provincia de Idlib, donde ayer murieron al menos 33 soldados turcos en bombardeos del ejército de Bashar al-Assad. Esta mañana Moscú asegura que los fallecidos formaban parte de unidades de milicianos de grupos terroristas y Ankara no había comunicado que sus militares se encontraban entre ellos, por eso perecieron en el bombardeo. Por su parte, Turquía ha pedido hoy que se cree una zona de exclusión en este área y ha matado a 16 milicianos afines al régimen sirio en represalia. Desde Turquía, informa nuestro corresponsal Andrés Mourenza. Turquía amaneció esta mañana conmocionada por el que es uno de los golpes más duros recibidos por sus fuerzas armadas en las últimas décadas. 33 soldados turcos murieron en un bombardeo que Ankara atribuye a la aviación del ejército sirio, si bien algunos expertos culpan a la aviación rusa, principal sostén del régimen de Bashar al-Assad. El ataque se produjo en la provincia siria de Idlib, a donde Turquía ha enviado tropas, armas y tanques en apoyo de las milicias rebeldes e islamistas opuestas a Damasco. Y llegó horas después de que los rebeldes y sus aliados turcos retomasen el control de Sarakaib, una estratégica localidad en el cruce de varias autovías. Moscú ha despachado 2 buques armados con misiles de crucero, mientras Ankara ha solicitado el apoyo de la Unión Europea y de la OTAN.
Turquía, que ya acoge a casi 4 millones de sirios en su territorio, teme que la ofensiva del régimen en Idlib provoque una nueva oleada de refugiados, ya que en las últimas semanas 1 millón de civiles han buscado refugio en la frontera turco-siria. Para presionar a Bruselas de la urgencia de la situación, Turquía ha ordenado mirar hacia otro lado en su frontera occidental y permitir el libre paso hacia Europa de los refugiados sirios. Los medios turcos y fuentes sirias informan ya de que decenas de pequeños grupos han partido a pie o en autobús hacia la localidad de Edirne, fronteriza con Grecia. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional. Y precisamente Grecia ha respondido al anuncio de Ankara aumentando sus efectivos presentes en la zona fronteriza con Turquía. Por su parte, los embajadores ante la OTAN se reúnen hoy de urgencia en Bruselas para estudiar esta subida de tensión. El coronavirus sigue expandiéndose por el mundo. Japón e Irán, dos de los países con más casos de contagio, van a cerrar las escuelas durante casi un mes. En el continente africano, Nigeria se convirtió en el primer país subsahariano en tener un caso confirmado de COVID-19. En Francia se ha identificado uno de los principales focos de transmisión del virus, que tendría su origen en un aeropuerto militar al norte de París. En América Latina, la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, recomendó ayer a los países de la región que intensifiquen sus planes de preparación y respuesta al nuevo coronavirus. Angélica Pérez le preguntó al doctor Marcos Espinal, portavoz de la OPS, qué respuesta puede ofrecer un continente que el año pasado registró su peor epidemia de dengue, con 1.500 muertos y más de 3 millones de contagios. Existe lo que se llama el Reglamento Sanitario Internacional y el reglamento tiene unas capacidades que permiten abordar no solamente el dengue, el coronavirus, la influenza y cualquier otra enfermedad emergente que llegue, porque son las mismas capacidades. Y recordar que Latinoamérica tiene muy buena experiencia con estas epidemias. Los países tienen planes de contingencia para influenza que pueden ser aplicados también en este caso del coronavirus porque no está muy lejanos. Creo que la región está mejor preparada que cuando tuvimos el H1N1, cuando tuvimos el SARS y el MERS. Claro, como usted muy bien dice, hay países de bajos ingresos, muchas inequidades, pero también existe lo que se llama el panamericanismo en nuestra región, la solidaridad, y la OPS está para acompañarlos, lo ha estado por más de 100 años y no los abandonará ante cualquier eventualidad que suceda. Marcos Espinal, entrevistado por Angélica Pérez. Precisamente a Colombia llegaron 15 personas evacuadas de Wuhan, el epicentro del nuevo coronavirus en China. Han sido puestos en cuarentena en una villa deportiva de alto rendimiento en Bogotá. Mientras tanto, en México podrán desembarcar los pasajeros del crucero ítalo-suizo varado frente a las costas mexicanas por rumores de contener el nuevo coronavirus. Por el momento, las personas a las que se le han hecho pruebas tienen tan solo influenza. Y también en México fue condenado a 14 años de prisión uno de los asesinos del periodista Javier Valdés, muerto en Culiacán, Sinaloa, en 2017. Durante el juicio se reveló información que vincula a Dámaso López Serrano, hijo de un conocido ex narcotraficante y recluido en un penal de Estados Unidos, como el autor intelectual de la muerte del periodista. Se lo decíamos en titulares, la ONU determinó que 3 mujeres en El Salvador que interrumpieron sus embarazos debido a emergencias obstétricas y a falta de acceso a servicios de salud fueron detenidas de manera arbitraria y juzgadas negándoles sus derechos. Recomienda a la ONU al gobierno salvadoreño que las ponga en libertad, acordándoles una reparación que incluye indemnizaciones así como castigo a los responsables. Un programa de Angélica Pérez. Abortar en El Salvador es un crimen. Desde 1998, cuando entró en vigencia en el país centroamericano la ley que penaliza de forma absoluta el aborto, al menos 181 mujeres han sido detenidas arbitrariamente y procesadas de manera ilegal por razones asociadas al aborto y emergencias obstétricas. Carmen Martínez, usted es directiva del Centro de Derechos Reproductivos en América Latina y el Caribe, una de las organizaciones internacionales que denunciaron los casos de las 3 mujeres que fueron condenadas a 30 y 40 años de prisión tras haber sufrido un grave problema de salud que trajo como consecuencia la pérdida del feto. Un destino aciago para muchas salvadoreñas pobres que viven en zonas apartadas y de violencia y no tienen acceso a los servicios de salud. Exactamente. Algunas de ellas, por ejemplo, han tenido partos extrahospitalarios, pérdidas directamente, ¿no? Y pues en algún momento hubiesen podido solicitar un aborto, pero no es el caso de todas ellas. Bueno, especialmente estas 3 mujeres ya estaban esperando un embarazo casi a término y tuvieron una emergencia obstétrica vinculada a un parto extrahospitalario. Como viven en zonas muy rurales y precarias de El Salvador, pues tuvieron un parto y no tuvieron el servicio
servicio de salud necesario, entonces surgió esta emergencia obstétrica. Y muchas de estas mujeres, casi todas, llegan a los centros de salud con unas hemorragias severas, con preeclampsia o eclampsia grave, ¿no? Con síntomas muy, muy claros de que han tenido una emergencia obstétrica y que se encuentran en un muy grave estado de salud. Y así del centro de salud o del hospital pasan directamente a la cárcel. Digamos, el efecto miedo que tiene esta criminalización total, lo que hacen los operadores de salud es, ante la sospecha estigmatizada, y se rompe el secreto profesional, se denuncia a las fuerzas de seguridad y las terminan criminalizando, no por aborto, sino por homicidios agravados, sin investigación alguna, sin pruebas concretas. Por ejemplo, las 3 mujeres nunca tuvieron derecho a una defensa, nunca se le cumplieron las garantías del debido proceso, nunca se les cumplió el principio de inocencia, ¿no? Siempre se asumió que estas mujeres eran culpables de un crimen que no cometieron, criminalizando el ejercicio de derechos y las conductas que son el resultado básicamente de falta de acceso a servicios de salud reproductiva y de salud integral en general, que no pueden sopesar sobre las mujeres, sino que esta es una responsabilidad del Estado, ¿no? Gracias, Carmen Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos en América Latina y el Caribe, por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Era nuestro dossier del día con Angélica Pérez. En Nicaragua, la situación de los derechos humanos sigue siendo preocupante. Palabras de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, que aseguró que se ha podido documentar detenciones arbitrarias, acoso y violaciones a las libertades. La escuchamos. Desde la presentación de mi último informe en septiembre de 2019, las violaciones de derechos humanos en Nicaragua no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo. Me preocupa la impunidad respecto a los más recientes homicidios de personas campesinas en el norte del país. Asimismo, mi oficina no conoce ninguna investigación penal abierta en contra de oficiales de la Policía Nacional o elementos progubernamentales por los hechos de 2018. El derecho a la protesta pacífica de las voces disidentes del gobierno sigue siendo sistemáticamente negado, al igual que el espacio público de participación se sigue restringiendo. Tomo nota de las recientes excarcelaciones y hago un llamado al gobierno a liberar a las 61 personas que continúan privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas. Exhorto al gobierno de Nicaragua a implementar urgentemente las recomendaciones formuladas por mi oficina y otros mecanismos internacionales y regionales. Era la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet. Recordemos que Nicaragua vive desde abril de 2018 una ola represiva de protestas que exigen la salida del presidente Ortega, acusado por sus detractores de gobernar desde hace 13 años de manera dictatorial. Más de 300 personas han perdido la vida. Aquí en Francia, el presidente Emmanuel Macron recibirá hoy a Asia Bibi, esta pakistaní cristiana condenada a muerte por blasfemia en su país, mayoritariamente musulmán. Pasó 8 años en prisión antes de ser absuelta en octubre de 2018. Actualmente vive en Canadá, pero le gustaría que se le concediera el asilo en Francia. París ya ha dicho por su parte que está listo para darle la bienvenida. Detalles con Dana y Rivadeneira. En la resolución que la liberaba, la Corte Suprema de Pakistán le da la razón y admite que se produjeron muchos errores en el proceso. Hoy, libre de acusaciones judiciales, Asia Bibi busca el asilo en Francia, pues si bien la justicia le perdonó la vida, los grupos religiosos la siguen hostigando. Sin ir muy lejos, cuando se anunció su liberación, varias manifestaciones llegaron incluso a bloquear el país y miles de personas reclamaban la pena de muerte pese a todo. Se llegó al punto de que un molá, un jefe religioso, ofreció una recompensa de 4.500 euros a quien se ofreciera a matarla. El abogado de Asia Bibi, Saif Ul Malok, nos explica el contexto que se vive en el país. El gobierno recibe presiones de los religiosos porque tienen un peso a nivel electoral. Durante las apelaciones del juicio de Asia Bibi, durante 3 semanas, los religiosos hicieron mítines, conferencias de prensa, diciendo que iban a matar a los jueces de la Corte Suprema y a los abogados si Asia Bibi era liberada. Si el gobierno los hubiera detenido y juzgado por sedición, las cosas serían distintas para Asia Bibi. Así las cosas, Asia Bibi, asilada primero en Canadá, en un lugar secreto, solicita ahora la protección de Francia para ella y su familia. El presidente Emmanuel Macron la recibirá este viernes en el Elíseo, aunque ya se ha mostrado favorable a acoger a esta trabajadora agrícola analfabeta, convertida en el símbolo de los excesos de la ley sobre la blasfemia en Pakistán.
Gracias, Dana de Rivadeneira. Y en deportes, en la Europa League, pasan a octavos de final el Manchester United, que le metió una manita, 5 goles al Brujas belga, así como el Inter de Milán, que ganó 2-1 ante el Ludogorets búlgaro en un estadio vacío de público por precaución ante el coronavirus. Menos suerte tuvo el Arsenal, vigente vicecampeón del torneo, que cayó eliminado en su casa ante el Olympiacos griego. También quedaron eliminados los 2 equipos portugueses, Benfica y Oporto. Y el coronavirus, el nuevo coronavirus que está poniendo en peligro también los Juegos Olímpicos de Tokio, que deben celebrarse en julio y en agosto de este año en Tokio, en Japón. El Comité Olímpico Internacional ha dicho que está determinado a celebrar estos Juegos Olímpicos, salvo que la OMS le dijera lo contrario. Hasta aquí la información en la sintonía de Radio Francia Internacional. Síganos también en rfimundo.com.